Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la presente edición de TV Perú Mundo. Hoy jueves 13 de junio los saludan Paola Pejovés y Farid Cajat. La Casa Blanca ha anunciado ayuda militar para los rebeldes en Siria. El tema se va a analizar en la próxima cumbre del G8 que se realizará el 17 y 18 en Irlanda del Norte. La Casa Blanca ha hablado que habrían Siria, el gobierno de Bashar al-Assad, cruzado la línea roja al usar gas sarín, armas químicas contra los rebeldes. Hablan de 100 a 150 personas que habrían muerto de esa manera. ¿Cómo está, Farid? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, pero digamos, Naciones Unidas hoy día habla de 93.000 muertos durante la guerra. Entonces en decir total, que el uso esporádico de un arma que causa de 100 a 150 muertes significa pasar una línea roja que amerita una intervención norteamericana, creo que es un pretexto. Creo que en realidad lo que está justificando esta acción o lo que explica esta acción es la ofensiva del gobierno que ha agarrado en mal pie a la insurgencia. Muy bien, así es. Vamos a comentarles que tras haber certificado que el régimen de Bashar al-Assad ha usado armas químicas contra los rebeldes, el gobierno de Barack Obama anunció hoy su implicación en el conflicto de Siria con ayuda militar directa a la oposición, aunque va a esperar que se concrete el alcance y características de la asistencia hasta consultar con sus aliados de Europa y Oriente Próximo y con Naciones Unidas. La próxima semana Obama se reunirá con el resto de líderes del G8 en la ciudad de Belfast. La Casa Blanca aseguró esta tarde que se contemplan toda clase de medidas militares, sin renunciar a las diplomáticas y políticas para castigar a al-Assad por el uso de armas químicas, con la esperanza, además, de que sirva para revertir el destino de una guerra que en las últimas semanas parecía decantarse a favor del gobierno. Según hoy se ha sabido, la ONU documenta 93.000 muertos en los 27 meses que lleva este conflicto, esta guerra civil en Siria. Muy bien, vamos a poder analizar lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que podría hacer los Estados Unidos, además de ayuda militar? ¿La intervención? No está del todo claro, no han anunciado exactamente qué van a hacer. Lo que ya en todo caso sí podría darse por descartado es que se va a entregar armamento pesado a la insurgencia. Pero reitero, yo creo que lo que explica esto no es tanto el que se haya cruzado la hipotética línea roja, como el hecho de que, porque Europa había dicho que su embargo de armas expiraba el 1 de agosto y que a partir de entonces recién podrían contemplar la posibilidad de armar a la insurgencia. El gobierno sirio vio una ventana de oportunidad entre ese momento y el 1 de agosto para lanzar una ofensiva en alianza con Hezbollah, y todo parece indicar fuerzas iraníes también, que ha tenido más éxito del previsto. Y entonces el tema era que si se esperaba hasta agosto para empezar a considerar la posibilidad de armar a la oposición, se corría el riesgo de que las derrotas sucesivas de la oposición se tornaran potencialmente irreversibles. Creo que eso es mucho más importante que el uso de armas químicas para explicar esta decisión. Claro, pero 93.000 muertos también es una, yo creo que cifra más que importante, y es hora ya de basta ya, ¿no? En Siria. Además, que ya lo ha dicho Bill Clinton, prácticamente había un cruce con Barack Obama al criticar indirectamente al presidente Barack Obama, según Infobae, que ha dicho: nadie está pidiendo soldados estadounidenses en Siria, pero ahora que los rusos, iraníes y Hezbollah están aquí, ¿no deberíamos tratar de hacer algo para reducir su ventaja? ¿Había una presión de Bill Clinton? ¿Qué ha pasado? A ver, yo creo que es básicamente el curso de la guerra. Nuevamente, el punto es, habían muerto casi 90.000 personas antes de que se usaran las armas químicas, y eso no ameritó una intervención, precisamente, ¿no? Entonces no se puede decir que el uso esporádico, repito, de estas armas causando entre 100 y 150 muertos sea el punto de inflexión. Estaban buscando un pretexto, quizás, para poder intervenir y para no tener las mismas fallas que tuvo George Bush. Yo creo que sí, que el cálculo aquí es estratégico, de que la tendencia era a que el gobierno sirio revirtiera las derrotas que había tenido en los últimos meses, y que junto con sus aliados, Hezbollah e Irán, enemigos tanto de Estados Unidos como de Israel en la región, se fortalecieran como una alianza regional adversa a los intereses americanos. Muy bien, pero vamos a regresar con lo que está sucediendo en la región.
el expresidente argentino Carlos Saúl Menem fue condenado hoy a 7 años de prisión efectiva por el Tribunal Oral en lo Económico número 3 en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. El exmandatario fue considerado coautor del delito de contrabando agravado y se pedirá su desafuero como senador para que se concrete la sentencia. Se trata del primer expresidente argentino que recibe una pena de prisión efectiva. El ex jefe de Estado fue condenado a 18 años de investigación por el envío de 6.000 toneladas de armas del ejército a Ecuador y Croacia durante los años 90. Menem probablemente apelará el fallo ante la Corte Suprema. Además, podría solicitar el beneficio del arresto domiciliario debido a su edad, que ya tiene 82 años. Muy bien, vamos a hablar de esa sentencia, 7 años de prisión efectiva para Carlos Menem. Bueno, hay dos antecedentes, ¿no? La primera versión de Menem en su defensa fue que él firmó decretos según los cuales estaba exportando armas a Panamá y Venezuela, si mal no recuerdo, y sin su conocimiento fueron redireccionadas hacia Croacia y Ecuador. O sea, en otras palabras, él también fue engañado. No él es uno de los perpetradores, sino es una víctima más. Luego hay un argumento que utiliza los jueces que inicialmente no lo condenan para explicar por qué no lo hacen, diciendo que en todo caso era una política de Estado. O sea, en otras palabras, se reconocía que se había hecho la venta a Ecuador y Croacia, pero que había sido una decisión oficial y que eso no era materia judicializable. Ahora, digamos, por combinación de una instancia superior del Poder Judicial argentino, estos jueces han tenido que fallar en contra de Menem, y Menem todavía tiene dos posibilidades. La primera es una apelación a la Corte Suprema, que podría o no revertir la decisión, pero incluso si la Corte Suprema ratifica la decisión de condenarlo a pena de prisión efectiva, Menem es senador y tiene inmunidad, y el Pleno del Senado tendría que votar en favor de retirarle la inmunidad y por ende permitir que sea que sirva la condena. Y eso es un poco difícil teniendo en cuenta que Menem en los últimos tiempos había sido un aliado del gobierno. Sin embargo, cabe como posibilidad. Pero esto ya sabía, este proceso estuvo 18 años, en los cuales Menem había sido absuelto junto a otros 17 procesados. ¿Qué ha pasado con el resto? Si no me equivoco, solo han sido condenados las cabezas, Menem y el que entonces era su ministro de Defensa, que no tendría inmunidad, él sí serviría pena de prisión, pero presumo que incluso en su caso todavía queda la apelación a la Corte Suprema. Muy bien, ahora seguimos con la Argentina. El choque de 2 trenes metropolitanos en Buenos Aires durante la hora punta de la mañana dejó al menos 3 muertos y más de 100 heridos. La pesadilla se volvió a repetir. Un nuevo accidente ferroviario enluta a Argentina y pone bajo la lupa los graves problemas de un sistema de transporte que ya se ha cobrado más de 100 de víctimas. El accidente ocurrió minutos después de las 7 de la mañana, hora en la que miles de personas se trasladaban a sus trabajos. Según los testigos y un comunicado oficial, 2 máquinas chocaron violentamente en la línea de Sarmiento, la misma que en febrero del 2012 registró un accidente con 51 muertos y más de 700 heridos, cuando un tren lleno de pasajeros embistió el paragolpes de la terminal del barrio de Once en Buenos Aires. Hoy 3 personas murieron y más de 300 resultaron heridas. ¿Cómo fue el momento del accidente? Y mira, fue una explosión y grito y gente arriba tuya, arriba la otra, cortada la cabeza, se chocaron las cabezas. Me encontré con la misma escena que viví el 22 de febrero en la estación de Once, camillas con heridos, trenes aplastados, desesperación, indignación. Algunos trabajadores de esta línea ferroviaria criticaron el estado de los trenes, pese a las obras que impulsa el Ministerio de Transporte, e incluso denunciaron que una de las máquinas involucradas había tenido problemas con los frenos recientemente. Desde la empresa aclararon que los coches se encontraban habilitados por el Consejo de Profesionales de Ingeniería Mecánica, electricistas el pasado 11 de marzo del 2013.
Por su parte, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, informó el cese de las actividades de la línea por 24 horas para facilitar el trabajo de los investigadores, además de asegurar que se revisará la caja negra para determinar las responsabilidades. Está provisto de una caja negra que registra las velocidades, la posición del manipulador, la tracción, el frenado, el hombre vivo. Así que vamos a determinar a través de las pericias y de la custodia de esta caja negra y de la investigación que lleva adelante el fiscal, como así también el juez, para saber si hubo responsables de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Este accidente ocurrido en Castelar confirma lo que a esta altura es más que evidente. El servicio de trenes de Argentina continúa tan devastado como al final de la década del 90, siendo sus pasajeros potenciales víctimas fatales en cada uno de sus viajes. Muy bien, este accidente, este choque de trenes en la Argentina sucede en la misma línea de Buenos Aires, donde hace un año otra tragedia ferroviaria dejó al menos 51 personas fallecidas. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? ¿Por qué tan, en todo caso, seguido ese tipo de accidentes? Probablemente tenga que ver con falta de recursos para medidas de seguridad, aunque en este caso parece haber habido un error humano. Claro, pero al final, porque en Buenos Aires se utilizan muchísimo los trenes, ¿no? A diferencia, pues, de, por ejemplo, Lima, ¿no? Que nosotros no tenemos este servicio, pero preocupa, ¿no? Preocupa de que puede haber, sobre todo yo estaba escuchando de que el encargado decía que tenía frenos nuevos, o sea, que no era un tema, pues, ni de mantenimiento, ni otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué? ¿Ese factor humano? Chocó, sí, parece ser, ¿no? Porque además chocó contra un tren estacionado, no es que hayan sido dos trenes en movimiento los que impactaron. Muy bien, ahora nos vamos a los Estados Unidos. 2 trabajadores han quedado atrapados a 182 metros de altura cuando colapsó la grúa del andamio en el que trabajaban. Para rescatarlos, los bomberos abrieron un agujero en la ventana del piso 44. 2 limpiavidrios fueron rescatados por los bomberos de Nueva York, tras quedar atrapados al romperse el andamio en el que trabajaban en lo alto de la Torre Hearst, lo que desencadenó una espectacular operación de rescate en pleno centro de Manhattan. Los 2 trabajadores quedaron colgados en la fachada del poliédrico a 180 metros de altura, sede de la empresa de comunicaciones Hearst Corporation. El rescate se llevó a cabo desde la azotea del edificio, en cuya cornisa los bomberos lucharon por sacar a los trabajadores del andamio. Parte del equipo de rescate desmontó las ventanas de la planta 44 como alternativa para acceder a los trabajadores atrapados, y fue así como finalmente fueron rescatados. El andamio en el que los obreros estaban trabajando en el momento del accidente era un modelo especialmente diseñado para permitir el desplazamiento por la complicada fachada del edificio, pero al parecer sufrió una ruptura. La Torre Hearst, inaugurada en mayo de 2006, fue el primer rascacielos que se construyó en Nueva York después de la destrucción de las Torres Gemelas, en los atentados del 11 de septiembre de 2001. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Vamos a regresar con el caso de un niño hispano que recibe críticas racistas por cantar el himno de los Estados Unidos vestido de mariachi. También conoceremos los placeres que disfrutaba el ex dictador Kim Jong-un mientras su pueblo muere de hambre. Volvemos.